utilizar, que está bastante bonito. Bien, entonces, el objetivo de esta trigonometría es establecer las relaciones matemáticas entre la medida de la longitud de los segmentos que forman los lados de un triángulo. Específicamente a eso es lo que nosotros nos vamos a direccionar, porque sabemos que más que todo, ¿no? Lo que es la trigonometría se basa en estudiar los ángulos y sus medidas. ¿Dónde encontramos ángulos? Mayormente en todas las figuras que tengan en sus esquinas algún unión, ¿no? En excepción de por lo menos, por ejemplo, un círculo. Entonces, pues para esto está más direccionado lo que son los triángulos, ¿no? De cualquiera de sus tipos que vamos a ver más adelante de todas formas algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, sobre eso. ¿Cuáles son estos tipos de ángulos? Pues pueden ser agudos, rectos y obtusos, donde los agudos son aquellos ángulos que miden más de 0, pero menos de 90 grados. Es decir, a ver aquí un poquito, aquí podemos ver, ¿no? Vamos a hacer una referencia de cada uno de los ángulos. Pero de todas formas, ustedes ya esto lo conocen, ¿no? 90 grados es cuando tenemos dos líneas, ¿sí? 100% rectas, ¿no? Entonces, de 0 a 90 grados son agudos, perdón. Y son característicos de los triángulos acutángulos. El segundo tipo pueden ser rectos, que son aquellos ángulos que miden entre 90 grados, que miden 90 grados y son característicos de los triángulos rectángulos. Y tenemos los obtusos, que son aquellos ángulos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Son característicos de los triángulos obtusángulos, ¿no? Esto de aquí, pues, obviamente, ustedes ya lo pueden consultar, hacer su trabajo autónomo, ¿no? Para medir un ángulo, ¿qué tenemos que hacer? Para medir la amplitud, déjenme bajar el volumen aquí, esto televisor que lo han dejado prendido. Para medir la amplitud de un ángulo, amplitud estamos hablando desde una recta hacia la otra, ¿sí? Se utiliza un arco de circunferencia con centro en el origen, es decir, donde se encuentra la unión de las dos líneas que forman un ángulo, ¿sí? Se mide desde la superficie de una de las líneas hacia la otra, al contrario del reloj con sentido positivo o como las agujas de reloj con sentido negativo. Las unidades para medir un ángulo son el grado sexagesimal, el radián y el grado centesimal, que ya vamos a ver qué son cada uno de ellos. Sí, por favor, estoy en clase, ya me lo llamo ya. El grado sexagesimal es cada uno de los ángulos que se obtienen al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Recordemos que un círculo, ¿sí?, completa 360 grados. Entonces, este grado se basa en eso, en tomar esos 360 grados que forma un círculo, dividirlo para 360 partes iguales, y nosotros pues de esa manera podemos medir o tener las unidades en base a este grado, ¿no? Sexagesimal. Se representa por un círculo en la parte superior del número que lo acompaña, como pueden ver ustedes ya lo han visto, ¿no? Una circunferencia tiene, por tanto, 360 grados, media circunferencia tiene 180, es decir, de aquí, sí, de aquí hasta acá, y un cuarto de circunferencia tiene 90 grados, de aquí hasta aquí, ¿no? Un grado sexagesimal se divide en 60 minutos. Un minuto se divide en 60 segundos. Por lo tanto, un ángulo que mide en grados, minutos y segundos se representa por G y el signo de grado, M y un apóstrofe y S que significa segundos, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros marcamos de esta forma, ¿no? Tenemos 24 grados, 47 minutos, 18 segundos. Leyéndolo de esa forma, ¿no? Grados, minutos, segundos. Otra forma en la cual se puede representar a estas unidades al medir los grados pueden ser con un sistema circular o radian. Estos tipos de unidades obviamente se determinan en la función de resolver el problema, es decir, de cómo se plantee el problema, cuál es el valor que yo quiero obtener. Si necesito grados, pues obviamente me voy a ir por el sistema de sexagesimal, y si necesito radianes, medirlos por radianes, pues me voy a ir por el sistema circular, ¿no? El radián es el ángulo cuyo recorrido en la circunferencia es igual al radio. ¿Ya? La longitud tiene que ser igual al radio. El ángulo llano mide en radianes, la cual se representa con esta R con un tipo diferente de tipo de letra, si no me parece que es arábica, por ejemplo en Word lo encuentran así, radianes. Dice, el ángulo llano mide radianes, o sea, 180, media vuelta al círculo. El ángulo recto mide 2 radianes, es decir, 90 grados, y por lo tanto la medida de toda la circunferencia es 2 por R, es decir, 360 grados. De esa forma se representa al momento de medir. Aquí podemos observar, por ejemplo, si tenemos esta medida, ¿no? Que en grados aproximadamente sería 30 grados, en radianes se representa R sobre 6, ¿no? Acá que se representa en 45, se representa R sobre 4, y así sucesivamente. Esto de aquí, pues más adelante vamos a observar de qué forma podemos calcular. A pesar de que esto no va simplemente en la evaluación, van lo que es teoría, a lo que vimos, cuáles son los tipos y de qué manera se representan las unidades, que creo que son las que están aquí, ¿no? Y por último tenemos el grado centesimal, perdón. Esto de aquí es cada uno de los ángulos que se obtienen al dividir de la circunferencia en 400 partes iguales. Se representa por una exponencial g en minúscula y una circunferencia tiene por tanto 400g porque lo voy a dividir para ese número, ¿no? La media tiene 200 y un cuarto de circunferencia tiene 100, ¿no? Como pueden ver aquí se pone como un exponente, ¿no? La letra G en minúscula. Cada grado centesimal posee 100 minutos centesimales y cada minuto centesimal tiene 100 segundos centesimales. Eso hace referencia a completar, a dividir o hacer referencia al nombre del método, ¿no? De la unidad, ya que al hablar de centésimas estamos hablando de 100. Entonces, por eso aquí se maneja las partes, se divide el círculo en 4 partes y cada parte tiene 100, completando 400 centesimales, ¿no? Ahora, para pasar de radiales a grados y viceversa, se puede realizar un cálculo matemático. Así como, bueno, tal vez ustedes no sé si ya habrán visto, ya tienen que haber visto, ¿no? Lo que son las conversiones de unidades de medida de almacenamiento. Eso ya tienen que haber visto. Si no han de haber visto, pues ya van a ver. Supongo que han de haber visto. Incluso los que tuvieron bachillerato técnico en los colegios, pues eso de ahí tuvieron que ver de ley. Algo parecido, simplemente es seguir la fórmula y reemplazar, ¿no? Las medidas más utilizadas son el grado sexagesimal y el radian. Por eso veremos cómo se pasa de uno a otro. El procedimiento será pensado en una regla simple, regla de 3, o pensar en una multiplicación de 2 fracciones. Para ello debemos tener claro que
180 equivalen a un radián, por eso un grado equivale a R sobre 180. Por eso lo pone aquí. O sea, haciendo referencia a lo que ya vimos, el concepto, ¿no? Recuerden que un grado equivale a un radián. Y un radián, y un grado equivale a 180 grados equivalen a un radián, así. Entonces, podemos expresar en la fórmula como una fórmula que un grado es igual a radianes dividido para 180. Y para realizar al reverso, ¿no? Convertir de radián a grados, lo que tengo que hacer simplemente es invertir aquí simplemente la fracción. Es decir, que un radián equivalen a 180 dividido para radianes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dice, escribe el número de grados que quieras convertir a radianes. Aquí tienes algunos ejemplos para que entiendas bien. Multiplicamos los grados por R180. Puedes quitar el símbolo de los grados ya que expresaría el resultado en radianes. De esta manera de hacerlo quedaría de la siguiente forma. 120 por R sobre 180. Y así cada uno de los tres ejemplos, ¿no? Se realiza el cálculo como tercer paso. Es decir, multiplicamos los grados por la fracción que es R radianes y nos va a dar una fracción como resultado. Recuerden que para multiplicar fracciones, en este caso, pues aquí abajito tengo un 1, ¿no? Este 120 también tiene una fracción, que es un 1 aquí abajo, y realizo la multiplicación y simplemente quedaría 120 radianes dividido para 180. Y el siguiente paso, pues simplemente es simplificar. Es decir, si tenemos 120 sobre 180, ¿sí? Vamos a buscar cuál es el número que me puede ayudar para simplificar y lo simplifico a su menor expresión, el cual ese sería el resultado, ¿no? Por ejemplo, 120 dividido para 180. Aquí perdón, se lo simplificó con el número 60. Es decir, 60 dividido para 180, 3, y 60 dividido para 120, 2, dando como resultado 2 tercios radianes. Y así cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos 30 sobre 180. Simplemente aquí lo que hicimos fue dividir 30 por 30 cada uno, ya que ese era el número al cual me podía servir para simplificar y me da un sexto sobre, 1 sobre 6 radianes. Y así el otro igualmente, 225 sobre 180. Aquí me da un número 45 para poder simplificar. Para poder simplificar. Y simplificamos, ¿no? Y nos da 5 cuartos radianes. Y se escribe la respuesta de la siguiente forma. No me bajo. Quedando 2 tercios radianes, 1 sexto radianes y 5 tercios radianes. Es decir, que 120 grados es igual a 2 tercios radianes, 30 grados es igual a 1 sexto radianes y 225 es igual a 5 cuartos radianes. Aquí hay un video para ver más ejemplos, pero eso no lo vamos a ver. También otra forma, ¿no? Inculcando siempre el uso de las herramientas, pues en online también podemos nosotros buscar, simplemente ubicar, convertir unidades de grados a radianes. Sí, y podemos encontrar este tipo de herramientas. Como pueden ver que la fórmula es estándar, ¿no? Un radián es igual a
Pero, sí, a 180. Eso quiere decir que nosotros aquí podemos reemplazar. A ver, convertir de grados. A ver, aquí está convirtiendo de radian. Este no me sirve. Aquí tenemos una. Aquí. Pasar de grados a radianes. Simplemente aquí ingresamos. ¿Cuál era el primero? Decía 120. Ingresamos aquí 120. Calculamos. Y vemos que el resultado nos da 2/3. Vámonos por acá. Para comprobar si es cierto, vamos a poner aquí abajito. Y como pueden ver, 2/3 por radianes. ¿No? Como aquí, 2/3 radianes. Vamos con el otro. 30 grados. Vamos a poner aquí 30. Calcular. Y nos da 1/6 radianes. Comprobamos. 1/6 radianes. Y el último era 225. 225. Calculamos y nos da 5/4 radianes. Ahora también podemos nosotros comprobar, ¿no? Es decir, pasar de grados a radianes. Para eso, lo único que tenemos que hacer es girar, ¿no? La fórmula. Es decir, por ejemplo, aquí los 180 ya no irían aquí, sino arriba, y esto lo que está en el numerador iría abajo. Y de ahí lo que se simplifique, pues sería el resultado. Entonces vamos a comprobar con este de aquí, ¿no? 225. Si yo aquí ingreso 5/4, 5/4, debería darme como resultado, como podrán observar, 225 grados, ¿no? Y está en concordancia, 5/4, 225 grados. Y como pueden ver, de esa forma, ¿no? También podemos comprobar los demás que hicimos, 30, ¿no? Que es 1/6. Vamos a poner aquí 1/6. Y me tiene que dar igual 30 grados. Aquí vamos a poner 2/3. 2/3. Y me va a dar como resultado 120 grados. Obviamente esto de aquí pues simplemente es para hacerlo más rápido. Obviamente también pueden hacerlo en la calculadora porque la calculadora simplifica, creo, ¿sí? Entonces simplemente de esa forma podrían hacerlo también. Un momentito. Ya. Entonces, tanto los grados como los radianes son unidades de medida de ángulos, como ya lo mencionamos, ¿no? Y la relación entre ellas, pues, ya pudieron observar que un radián es igual a 180 grados. Eso quiere decir que los 360 grados, utilizando las unidades hexagesimales, pues determinaría que es igual a 2 radianes, ¿no? Porque recuerden que uno era 180, entonces, si tenemos los 360 completos, pues estamos hablando de que son 2 radianes, ¿no? La cual aquí pues nosotros podemos hacer, perdón, referencia, ¿no? Aquí tenemos 2 radianes, aquí tenemos 2 radianes enteros, ¿no? Aquí tenemos 3 radianes divididos sobre 2, porque recordemos que aquí simplemente estamos reduciendo una parte. Al no tener esa parte, es como que estuviéramos diciendo 3 medios, ¿no? Entonces, por eso se menciona aquí 3 medios radianes. Aquí en 180 significa 1. Aquí significa medio radian en 90. Y en 45 pues hace referencia a 1/4 radian. Es bastante simple, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí. Este de aquí. Dice, escribir en grado los ángulos representados. Podemos ver aquí algunos ángulos, lo cual nosotros simplemente tendríamos que reconocer. Esto aquí igual no va, pero de todas formas hay que analizarlo, ¿no?
Nosotros tenemos que ver la gráfica y calcular cuál sería el aproximado, ¿no? Recordemos que aquí nosotros tenemos que primero reflejar lo que es la cruz, ¿no? En el círculo, ¿no? Y de ahí más o menos ir sacando cuenta cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, aquí el primer ángulo, que tenemos 3/4, recordemos que si se toma de aquí de 90 hasta 180, se vuelve un ángulo, recordemos acá, hoy se pierde, aquí, de 90 a 180, estamos tomando un ángulo obtuso. De esa forma nosotros más o menos tenemos que calcular, es decir, que nosotros si encontramos algún ángulo que se encuentra entre 90 y 180, que se vuelve un ángulo obtuso, nosotros vamos a tomar en cuenta que vamos a calcular con este 180, porque esta parte de aquí es una parte de 180. Me está diciendo que aquí tenemos 3 radianes. Y el radian aquí es de 180. Simplemente tengo que reemplazar este valor aquí. Este valor de aquí. Entonces, lo que hago es multiplicar 3 por el 180 que está aquí y dividirlo para 4, el cual voy a tener el grado, ¿no? Esto de aquí, pues, obviamente, pueden utilizar ustedes la calculadora, si no, de todas formas, podemos, por ejemplo, pasar acá, nuevamente, irnos de radianes a grados, que era 3/4, calculamos y me va a dar 135 grados. Y podemos ver que, donde estamos, acá, es correcto la resolución. Y si ustedes igual, pues, realizan la matemática en una calculadora, déjenme poner una calculadora aquí para que vean que también se puede hacer en la calculadora. Tal vez ya lo que es de grados a radianes, algunas computadoras sí vayan a tener un poquito de problema, ya que no resulta en fracciones, ¿no? Entonces, ahora sí. Antes que se termine el tiempo, sí, podemos hacerlo en una calculadora, simplemente multiplicar, ¿no? 3 por 180 igual, dividido para 4, igual 135. ¿No? Ese es el cálculo que hace allá arriba en esa fórmula, ¿no? Ya en el caso contrario, sí deben de tener un poquito más de cuidado, es decir, cuando estamos convirtiendo de grados a radianes. ¿Por qué? Porque mayormente si utilizamos la calculadora, a pesar de que hay algunas calculadoras que sí, otras que no, creo que en el teléfono no se puede, la calculadora del teléfono, convertir de decimales a fracción, creo, no me recuerdo. Ya, pero el procedimiento matemático es lo mismo. O sea, si tenemos los grados, tenemos ingresado los grados, simplemente lo divido para 180. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a hacer que este de aquí. Dice 225 dividido para 180, ¿no? Igual 1,25. Si no me equivoco, aquí no se puede. No, no se puede. No se puede. 1,25, pero ustedes ya pueden sumar. Recuerde que cada 0,25 hace un cuarto. Entonces aquí yo puedo asumir que son 5/4. Y si estoy en duda, lo que puedo hacer es escribir el 5/4, es decir, la división, y a ver si en realidad es el resultado o no. Es decir, 5 dividido para 4 igual 1,25. Es decir, 5/4. Y de esa forma. Bien. Eso es todo. Nada más ni nada menos. No se preocupen por la asistencia. Nos vemos pues el día del examen. Todavía no me pasan el horario. Así que pues ni modo. Toca esperar. Tengan una excelente tarde. Bye.
Realmente.